Todo a esta primera tertulia Samaria de este año 2026. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de Servicios Sociales, la doctora Di Martínez, le dan la bienvenida hoy la primera tertulia, Gabriel García Márquez y la música de acordeón del Caribe colombiano. Nuestro conferencista invitado de hoy, el doctor Ariel Castillo Mier. Doctor Ariel, gracias por compartir con nosotros esta conferencia. Es un honor tenerlo aquí en esta oportunidad. Primera vez que tenemos al doctor Ariel Castillo aquí con nosotros. Y un moderador, el doctor Edgar Reisini. Doctor, bienvenido. Gracias de nuevo por estar siempre aquí apoyando la tertulia Samaria. Adelante, doctor. Bueno, gracias Omar, gracias a todas y a todos por venir esta noche, esta tarde noche, y espero que los 10 meses del año 2026 estén aquí con nosotros. Esta tertulia solamente es posible porque ustedes lo han pedido, como dicen por ahí en algún programa de televisión o de radio, ¿no? La tertulia oficialmente había terminado el 24-25 de noviembre del 2024. Sin embargo, se alargó hasta el año pasado y los que vienen, los 30, 40 que vienen permanentemente, nos dijeron, mira, ¿y qué nos vamos a inventar para el año 26? Y nos inventamos esta tertulia en homenaje a Gabriel García Márquez, que tiene dos características importantes, o una. La primera, o dos. La primera es que los autores y escogidos deben entregar el documento escrito eh, el día que vienen o mandarlo por internet con el ánimo de poder comenzar a hacer la corrección de estilo lo más pronto posible para lograr entregar el libro el día 6 de marzo del año 2027 aquí y en Aracataca, cuando Gabriel García Márquez cumple 100 años. Y en ese sentido, la primera cosa es esa, eso cambia totalmente la rutina que traíamos con la otra tertulia Samaria, que dio unos frutos maravillosos que fueron 10 tomos. El segundo aspecto es que la tertulia va a tener también un tomo. Me decía la directora en la reunión hace unos 15 días que el tomo va a ser en pasta dura. Quiere que dejemos un libro, por decirlo de alguna manera, coleccionable, ¿no? Que se guarde, que sea orgullo de nosotros los magdalenenses, de nosotros los caribes. Y entonces, en ese sentido, pues estamos apostándole a traer los mejores. Puede haber que alguien no sea, puede estar, que hay otros, evidentemente, pero eso es apenas normal dentro de la literatura, dentro de lo que queremos hacer. Y la otra, que es la más importante, el otro requisito y fundamental, es que todos los conferencistas que se sentarán conmigo aquí durante este año, bueno, espero estar vivo para noviembre, son costeños, son nacidos en el Caribe colombiano. Y esa es una consideración importante que hicimos. Por ahí alguien dice, no, pero yo tengo 80 años y vivir en Santa Marta, ya yo, pero dice que es de Bogotá. Mis hijos ambos nacieron en Bogotá y son hinchas de la Unión. Entre otras cosas, ganó 3-1. Entre otras cosas. Menos mal, por eso traje la gallulla. Por eso, no, hizo el gol pimienta, un pelado, creo que de pescadito, de esos pimientas originario de Ribacha. El hijo del Papa, correcto. Y entonces, ahí nació, jugó en Valledupar, allá en la tierra de Leonor. Y entonces esa consideración es importante. Los 7 departamentos están representados en los 10 conferencistas. Desafortunadamente, el departamento de Córdoba, las dos personas que escogimos, no, uno sobre todo con el que hicimos 2 contactos, 3 llamadas, al final nunca nos contestó. Y en tercer lugar, el compañero que se había comprometido de La Guajira, hace unos 20, 30 días, igualmente declinó, que no tenía tiempo, etcétera. Pero como yo mantengo siempre, y ustedes lo saben, los que vienen aquí hace 10 años a la tertulia, yo siempre mantengo lo que yo llamo suplentes titulares, ¿no? Y esos suplentes enseguida, por recomendación de Ariel, pero que lo teníamos también en la lista, viene Joaquín Matos Omar, que es
un samario taganguero, si no estoy mal, que vive en Barranquilla. Tiene un trabajo maravilloso sobre García Márquez. Hoy Miguel Iriarte igualmente me dijo que pensar en Joaquín. Todo bien. Y por eso se llama Gabo, ¿cierto? Una mirada de los crítica de los Caribes. Sí, desafortunadamente no conseguimos mujer Caribe. Dos nos la recomendaron en Barranquilla y en Cartagena. Dos, ambas viven en los Estados Unidos. Una que es cordobesa, María Celi. Nadia Celi estudió en Cartagena, es cordobesa, estudió en Cartagena. Ah, me la recomendó precisamente Ariel, pero vive en Nueva York, es en Washington. Bueno, en una ciudad norteamericana. Y Nadia Celis. Nadia Celis. Es cordobesa, estudió en Cartagena, pero vive en los Estados Unidos. Y la otra es una guajira que nos la recomendó tal vez el profesor Joaquín Viloria, que no sé a qué evento vino también, no sé si es apellido Brito o algo, no sé si la conoces. ¿Cómo se llama? Bueno, pero vive también en los Estados Unidos. Entonces, nos quedó ese vacío ahí, desafortunadamente. Entonces, esperamos que en alguna opción había una recomendación de una escritora barranquillera, creo que la hija de Guillermo Tedio, que posiblemente también podría ser. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo siguiente, no es solamente venir a dictar la conferencia, sino escribir 30 páginas, que es el problema que hemos tenido con muchos. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿y por qué nunca salió un tomo de 10 conferencias? Porque siempre había alguien que no tenía las 40 páginas, las 30. Es que ese también es el otro, ¿no? Así, Ariel. Escribir no es solo. Uno echa aquí todos los cuentos que quiera, pero el problema es después sentarse a escribir. Bueno, vamos a comenzar con Ariel. Ariel, para nosotros y para mí personalmente es un honor, un orgullo de tener a Ariel aquí y abriendo este ciclo. Por varias razones. Conocí primero a su papá, José H. José H. Castillo, un personaje de esos personajes que uno quisiera que tuviera siquiera unos 50, 40. José H., director regional de la ESAP, ¿no? Ese hombre llegaba a la ESAP, la Universidad a Distancia la llevó por todos lados, creo, en la costa, ¿no? Y otros programas de la ESAP. Yo lo conocí en eso. Era incansable en eso, convencido de la pedagogía, además, ¿no? De tiempo completo. De tiempo completo. Es un maestro. Y Ariel, además, Ariel tiene una condición, que es Mier. Eso debe sonarles a los samarios. Su mamá era samaria. Mier. Da la hora. Da la hora. Era de los Mier clase media, no rico, no de los dueños de aquí, de todas estas casas, ¿no? Y Ariel ha sido un estudioso sobre la obra de García Márquez. Alguna vez me llamaron a mí para preguntarme para mí quién era la persona costeña que sabía más de García Márquez y su obra. Y no dudé en señalar a Ariel Castillo. Lo mismo que a nivel de Bogotá uno habla de Conrado Zuluaga, ¿cierto? Son personas que uno sabe que se sienta, Conrado le recita a uno el texto tal y lo compara con el texto tal, etc. Entonces, Ariel, lo dejo con Ariel para que escuchemos a Ariel. Me agrada ver aquí estudiantes, la profesora que fue que los invitó. ¿Está aquí la profe? A la profe, muchas gracias. Por fin logramos que una profesora de la universidad viniera con sus estudiantes. Qué bueno. Yo he insistido mucho en los antropólogos, en los de cine, en los de historia. Esto lo hacemos para ustedes. Cuando llegué y encontré a estos pocos jóvenes aquí, con el corazón se me quería salir porque, ¿sabes? Esta gente joven, necesitamos que sepan quién es García Márquez y que ellos entiendan, Judith, todo intelectual costeño, samario, debe haberse leído por lo menos 30 obras de García Márquez. El que no está en déficit. ¿No es así, profe Yanina? Entonces, yo creo que le agradezco infinitamente. Ariel. Bien, muy buenas noches a todos, a todas. La verdad, muy contento de esta invitación de Edgar y la posibilidad de estar aquí en Santa Marta, porque sí, soy medio samario.
Mi papá era de un pueblo de Bolívar, Soplaviento, y estuvo trabajando aquí de profesor en el Liceo Celedón, y cuando estaba el profesor Báez, de director, y allí el hermano de mi mamá perdió francés. Y entonces él tenía que darle unas clases de francés y de esa clase de francés, bueno, nacimos 7 hermanos, más o menos, ¿no? Entonces, sí, yo soy mitad samario, mitad bolivarense. Los ranquilleros no somos de ninguna parte, somos de todas partes, ¿no? Bueno, entonces vengo a compartirles a ustedes un trabajo en el que he estado embarcado desde 1984, es decir, ya está como para que lo pensionen, ¿no? Y es por la curiosidad, precisamente un tío que era de aquí de Santa Marta, Jaime Mier, me fue alimentando como a los 11 años con la música de los Tres Reyes del Acordeón, de Alejo Durán, de Luis Enrique, etcétera. Y me empezó a buscar el vallenato. Y aquí en Santa Marta leí Cien años de soledad en la casa de mi tía Olga Mier, ¿no? Entonces, estas cosas las estoy recordando en estos momentos. ¿De qué voy a hablar? En algunas ocasiones García Márquez ha dicho que Cien años de soledad es un vallenato de 350 páginas. Para muchas personas eso no era sino una mamadera de gallo, ¿no? Unas ganas de echarse, de hacerle una maldad a los críticos, despistarlos. Pero lo que les voy a mostrar es que detrás de eso no hay ningún chiste, sino que hay una verdadera relación, ¿no? En principio no se sabía. La número 3. En principio, esta es la declaración, ¿no? Quizás estaba molesto García Márquez cada vez que lo entrevistaban, le preguntaban por los autores que habían influido en él. Y entonces, harto de que le estuvieran hablando de Sófocles, de las Mil y una noches, de la Biblia, dijo, no, las influencias en mi obra son extraliterarias y es la música, son los músicos vallenatos, ¿no? Lo cual es cierto y no es cierto en la medida en que no son extraliterarias. Es decir, una canción vallenata es mitad literatura y mitad música. Entonces uno puede estudiar la letra como si fuera un poema. Y García Márquez era muy consciente de que esto era así. Esta declaración fue en 1977. Y en esa época nadie sabía con claridad lo que había sido la trayectoria de García Márquez como periodista. Y resulta que él, desde 1948, el segundo artículo que escribe como periodista ya es un artículo sobre el acordeón. Entonces hubo un investigador francés llamado Jacques Gillard que se encargó de recopilar toda la obra periodística de García Márquez, de 1948 a 1960, en el Universal de Cartagena, en el Heraldo de Barranquilla, en el Espectador de Bogotá, en Venezuela y en Francia, ¿no? Y allí uno pudo encontrar la cantidad de artículos de García Márquez sobre la cultura popular y en particular sobre el vallenato y mucho más en particular sobre alguien que terminó siendo su gran amigo, Rafael Escalona, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy a mirar, la relación que hay entre la obra de García Márquez y la música de acordeón. Pero tendríamos entonces que enmarcar esta reflexión porque corresponde a una tradición de la relación entre la música y la literatura. Y si nos remontamos, esto llega hasta Homero, ¿no? En la Ilíada, Homero decía en la Odisea que los dioses tejen, digamos, tragedias para los seres humanos con el fin de que los poetas las canten. Entonces, hay esta conexión porque esas obras eran cantadas originalmente, ¿no? Pero en Hispanoamérica, desde el siglo XIX, hay una gran conexión entre literatura y música. Los que estudian el romanticismo en Hispanoamérica van a ver que los comienzos de la poesía argentina y uruguaya eran unos poemas que se llamaban cielitos y eran cantados. Después lo firmó Bartolomé Hidalgo, pero también hay una obra que se llama Martín Fierro, de José Hernández, que es básicamente como una especie de canto. Y luego en México Guillermo Prieto sacó un libro que se llama Musa Callejera, donde ponía a hablar a la gente de digamos, los arrabales de México, ¿no? Esta tradición se continúa en el modernismo y vamos a encontrar el caso de José Martí y el caso de Rubén Darío, que se apoyan también un poco en la cultura popular. Pero se intensifica la relación en el siglo XX y las 7.
vamos a encontrar que escritores como Borges, a pesar de que él fue formado en las letras inglesas, era un gran conocedor de la milonga y del tango y compuso milonga, ¿no? Y también en la Argentina está el caso de Julio Cortázar, que también con una formación muy europea y un gran conocedor del jazz, era un estudioso del tango, es decir, todos los argentinos estudian el tango, aun cuando no lo quería mucho, ¿no? Porque le parecía que era demasiado deprimente, y al final terminó asociándose mucho más con el jazz, porque le parecía que era una música que traía la libertad a la escritura, mientras que el tango limitaba. Pero más que en la Argentina, que son como los pioneros en esto, tenemos los escritores del Caribe, sobre todo del Gran Caribe, la número 8 y 9. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar de Luis Palés Matos, puertorriqueño. Y Luis Palés Matos dice que sus poemas eran canciones festivas para ser lloradas. Miren la contraposición, ¿no? Pero está diciendo canciones, el énfasis está en la música. Y hay un poeta muy conocido, cubano, estuvo aquí en Colombia, que se llamaba Nicolás Guillén. Y Nicolás Guillén tiene un libro que se llama Motivos de Son, y era un gran admirador del septeto habanero. Y bueno, hizo sones, pero a veces con una orientación política bastante de izquierda, ¿no? Hay un escritor 14 puertorriqueño, Luis Rafael Sánchez, que ya no trabajó el son, pero sí trabajó la guaracha. Y tiene un libro que se hizo famoso titulado La guaracha del macho Camacho. En Cuba había un musicólogo llamado Alejo Carpentier cuya obra prácticamente está muy conectada con la música. Además, escribió una historia de la música en Cuba. Entonces, miren cómo todo lo que hay detrás de esta tradición. A estos autores, evidentemente, los conoce García Márquez. Y tenemos el caso, la número 10, de un cubano que ha sido desfavorecido porque se molestó con la Revolución Cubana y lo han marginado y lo persiguieron y terminó casi loco, que es Guillermo Cabrera Infante. Pero para los que están estudiando literatura, una obra que no pueden ustedes soslayar es una, ahí debe aparecer, miren el título, que es hasta difícil de pronunciar. Los Tres Tristes Tigres es una novela basada en la cultura popular de la Cuba anterior a la Revolución, ¿no? Ustedes ahí van a asistir a este lugar Tropicana. La novela empieza con un show en el Tropicana y el presentador está hablando en inglés y en español y van a aparecer una cantidad de personajes que recrean lo que era ese drama de cuando Cuba era el patio trasero de los Estados Unidos. Pero miren los otros títulos de Guillermo Cabrera Infante. Delito por bailar el cha-cha-cha. Ya es un cuento que va a marcar un poco la salida a él de Cuba, y tiene un libro que se llama Mi música extremada, que es un verso de Fray Luis de León, donde recopilan todos sus artículos sobre la música. Entonces, le recomiendo a este autor de primera calidad, que ha sido como condenado al olvido, marginado, porque se atrevió a decir que el único aporte de la Revolución Cubana a la historia de la Revolución era la pronunciación marxismo-leninismo, porque así era como hablaba Fidel Castro, y el otro aporte era el suicidio. Los grandes líderes revolucionarios cubanos terminaron suicidándose, ¿no? Este tipo de fregaderas, de mamaderas de gallo de Gabriel Infante terminaron cerrándole las puertas. Decía que en Cuba había una enfermedad que era la gastroenteritis, ¿no? Se la pasaba jugando con las palabras, Gabriel Infante, ¿no? Bueno, pero también hay antecedentes, no solamente en el Gran Caribe, sino en Colombia. Entonces, vámonos al siglo XIX, a la número 16, y hay un poeta, Candelario Obeso, momposino, que sacó un libro titulado Cantos Populares de mi Tierra, un libro que se apoya mucho en la poesía popular. Sin embargo, a pesar de que cada uno de los poemas iba dedicado a un gramático o a un gran conocedor de la literatura de Bogotá, donde él vivía, no le pararon bolas. Y el proyecto de 3 tomos de cantos populares de mi tierra no pasó del primero. Y le tocó a Candelario Obeso
después ponerse a escribir la típica poesía romántica llena de lágrimas y de cosas, ¿no? Bien, es un caso terrible el de Candelario Beso, porque era militar, ¿no? Era militar y una vez estaba limpiando un arma y se le disparó. Y duró como 3 días agonizando, pero lo interesante es que el tipo no perdió el sentido del humor y dijo, por primera vez el negro da en el blanco, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar un poema de Candelario Beso que se titula Herboga Charlatán. Una dificultad que tiene Candelario 17, 18, 19, 20 es que escribía tal como pronunciaban los bogas del Magdalena y entonces eso dificulta la lectura para el que no tenga antecedentes. Entonces este poema, que es de un personaje fanfarrón, un boga, el boga charlatán, se titula El boga charlatán. Tenemos casi que traducirlo para que se pueda entender. Bueno, dice, Meregilda Rosales, Larepinillo, dicen que no creen bruja ni en maleficio, ni en maleficio, ¿no? Si se me pone, jacé puero a la endina que me enamoire. Entonces, esta que no cree en brujas, él es capaz de hacer magia con ella, ¿no? Una hembra no había que me recita en el páramo Reonda, entonces viene ahí una historia que me salta un poquito porque aquí hay un límite para la cita, dice que él conquista a todo mundo, ¿no? A todas las mujeres. Entonces, está tratando de enamorar, de seducir a la mujer y le dice, para que sepa quién soy, oye esta historia. Ño Francisco Machado me hizo sombra en Margarita. La noche era una fiesta repura y limpia, una fiesta religiosa, ¿no? Caliente estaba el baile. Yo retraído, lleno de la timidez de un barba limpio, de un muchacho sin barba y sin nada, ¿no? Más de repente, vire cierta picúa, la picúa es un pescado, pero aquí está hablando es de una mujer garbosa y elegante, re harto copete, ¿no? Me enamoré al momento de su cabeza y juntos nos soplamos entre la rueda a bailar un porro. Entonces fíjense que es un poema en el cual tenemos ya la música del porro, ¿no? Y el Truján reatrevido me pisó el cobo. Alguien que estaba por ahí le pisó el talón. Y entonces el tipo exclama, Jesús, voto a la Virgen, por Santa Rita, se me fueron los cascos, perdió la cabeza, temblé la ira y al mismo punto le hice besar el suelo de un solo puño. Ah, ni Tyson, ¿no? Entonces, al verlo así tendido, se me botaron toitico lo del baile con hierro y palos. Yo paré seco y gerí y maté un poco, como 200. El fullero, el alcalde, con una tumba vinieron a cogerme. Mas por fortuna, yo oculto estaba rezando detrás de una hojita de lengua de vaca. Se metió detrás de una hoja y ahí se escondió, ¿no? Dice que allí duré escondido cerca de 2 años, no comiendo otra cosa, les voy traduciendo para agilizar, que el huevo de gato, otra hojita. Después de este tiempo, con una cierta hierba, me volví negro, ¿no? No extrañes este cambio ni de él te burles. Si quisiera, tendría los ojos azules. Oye, yo he estado a una vara distante del Padre Santo. Pero ¿por qué destaco, digamos, este texto de Candelario Beso? Porque allí ya están manifiestas algunas características que la gente le señala al realismo mágico, ¿no? A la obra de García Márquez. Mencionemos algunas. El uso de cierto léxico regional, la reiteración de la hipérbole, miren las exageraciones, todo el poema es una cadena de hipérboles. La proliferación anecdótica, las peleas, las conquistas, etcétera. Los personajes comunes y corrientes, los funcionales datos circunstanciales. Es decir, si se va a contar una historia, como el que va a decir una mentira, ¿verdad? Siempre tiene que poner una coartada. Entonces, si él dice que cogió rabia. ¿Por qué cogió rabia? Porque le pisaron el talón. Entonces, ahí hay un detallito que hace entender a uno por qué tenía rabia.
El tono, él está contando como con cara de palo, como diría García Márquez, con toda la frescura del mundo, las mentiras que va inventando. Pero sobre todo, y esto es lo que va a aportar también la música vallenata a García Márquez, es la visión del mundo. Una visión del mundo, una concepción de la realidad que es la propia de los Caribes, ¿no? Con esta imaginación desbordada, con un sentido del humor permanente, ¿no? Bueno, quizá la más antigua mención del acordeón en nuestras letras, la 24, aparece en un jurista ribachero que se llamaba Florentino Buenagra. Y este señor escribió en 1890 una crónica titulada Mayo, y en esta crónica él recrea una fiesta. Él dice, no sabían qué hacer, estaba con un amigo aburridos, había una fiesta de militares y él eso no le llamó la atención. Y de pronto dice que se sintieron invenciblemente atraídos por el ruido de un acordeón, un tambor y una guacharaca. Y miren cómo los describe. Atacados sin duda de mal de rabia, se tocaban de fuerte y repetido. Vino esa cara, esa tambor repiqueteando como si tuviera hidrofobia, ¿no? Y entonces veía cómo la gente se agitaban, poseídas de algún diablillo gozoso y retozón, unas cuantas parejas populares alrededor del grupo formado por los músicos. Entonces, fíjense cómo estructura, este formato de la música de acordeón. En realidad, hace que la expresión música de acordeón es muy larga y ya se hizo famoso vallenato, pero mucha de la música de acordeón no es necesariamente vallenata. Como vamos a ver, la música, por ejemplo, de los corraleros de Majagual, que de pronto es hasta más importante que la de Escalona al establecer las conexiones con García Márquez, ¿no? Alrededor del grupo formado por los músicos que tocaban un aire de cumbiamba. Este era el término que se utilizaba en el siglo XIX, tan vivo y sensual que era capaz de enardecer y sacar de sus casillas el propio pico de la orquesta. Era tan cálida esa música que hasta el pico de la orquesta se hubiera calentado, ¿no? Bien, hay algo de interesante aquí porque esto nos indica la conexión que va a tener García Márquez con la música popular, y es que los que están en esa fiesta eran hombres casi todos mozos de cordel, rollizos y jóvenes, y las mujeres sugerían el pensamiento de que por sobre ellas habrían pasado luengos años ocupadas en los apreciables oficios de lavanderas, cocineras y vendedoras ambulantes. Era una música puramente popular. Otros años más tarde, 3 años después, él va a otra fiesta y otra vez encuentra el acordeón, la caja, la guacharaca y el tambor. Y lo sorprendente es que por la misma época un francés, un viajero que se llamaba Henri Candelier, en 1889 hizo un viaje a La Guajira y escribió en el 90 y pico un libro en el cual habla, bueno, ahí está el francés deformando la pronunciación, no decía las cumbiambas, sino las cumbiembas. Entonces, sí, el sonido ese en francés es con E. Y habla otra vez del acordeón, la caja, la guacharaca, dice, las cuales se bailan no en los salones, sino al aire libre, en una plaza sin cercas ni trabas, por grupos de hombres en mangas de camisa y de mujeres con velas prendidas y cocuyos en los cabellos. Pero miren cómo describe, dice, deslizándose por el suelo con un ligero movimiento rítmico, lascivo de vaivén para adelante y para atrás del vientre, las caderas y del tallo, ¿no? Además, le dice que él opina que este tipo de música no era muy decente, que dijéramos, ¿no? Bueno, entonces esa es la visión del francés, ¿no? Pero hay algo que es interesantísimo en ese libro del francés, y es la forma como caracteriza a los ribacheros y su gran goce al contar historias. La 25 dice, porque tal como lo caracteriza, está describiendo ya el realismo mágico. Dice, los fenómenos físicos más sencillos que no comprenden son para ellos el objeto de supersticiones inverosímiles. Los explican como milagros y sobrenaturales. Gustan mucho de cuentos fantásticos, está dentro de su temperamento, sus gustos, exagerados en todo,
Les agrada lo que tiene un carácter espantoso, maravilloso o místico. Ellos contarán muy bien sin pestañear, sin espabilar. Y cuando García Márquez va a decir más adelante que él encontró la solución para escribir Cien años de soledad y que se la creyeran, era que la abuela le echaba las mentiras más grandes sin espabilar, con cara de palo. Esto es guajiro, la abuela era guajira, ¿no? Ellos contarán muy bien sin pestañear y con la más grande sinceridad historias abracadabrantes de espectros con todos los accesorios obligatorios en estos casos. Aparición de fantasmas, ruido de pasos o de voces sepulcrales, chichás de armas. En resumen, todas las alucinaciones de una imaginación enfermiza y pusilánime. No hay un placer más grande para un habitante de Riohacha que provocar la curiosidad en sus auditores muy crédulos o excitar un sentimiento de terror dentro de ellos. Bueno, en la costa del Caribe, ya en el siglo XX, muchos poetas y cuentistas trabajaron el tema de la música y del acordeón. El primero quizás fue Luis Carlos López, que tiene un soneto titulado A un bodegón, donde dice que extraña aquellas jaranitas de acordeón. Adolfo Pacheco en una de las canciones mete esta frase, nadie sabe de dónde venía, y era del Tuerto López. Y hay otro escritor que también une mucho la música con la literatura, 27 y 28, y es Jorge Artel, que no se llamaba así, ¿no? Sino poco pretencioso. Artel, que es el arte, pero al revés, ¿no? Pero él como que no confiaba mucho con su nombre que le fuera a dar fama, porque él se llamaba era Agapito de Arcos, ¿no? Pues, ¿quién puede ser escritor con ese nombre? Jorge Artel, ¿verdad? Bien, entonces, miren ese poema de Artel, no lo voy a leer yo, pero miren que es un poema que perfectamente podría bailarse, ¿no? Es puro repiqueteo de tambor, es un poema como en percusión. Bueno, pero la figura más importante de todo este proceso es un escritor de Santana, Magdalena, que se llamaba Antonio Brujés Carmona. Así de Guamal. Es de Guamal. Nació en Guamal Ajá, por coincidencia. sí, del pero trabajo de papá. hizo toda su... Vida en el Bien, colegio más importante se llama San. muy bien. Bueno, entonces, el francés Jacques Gillard fue el que descubrió la existencia de Antonio Brujés Carmona, que ustedes podrán ver la cantidad, fue el primero que empezó a estudiar en serio la música de acordeón. Él fue alumno de Germán Arciniegas y le hizo una monografía cuyo algunos de los artículos publicaron en El Tiempo. Y escribió toda una serie de artículos sobre el porro en esa época. García Márquez, en una ocasión en que estuve conversando con él, me dice, sí, yo sabía de él, en El Tiempo era el costeño, como después en El Espectador el costeño era García Márquez. Pero hay un texto de Brujés Carmona de 1940 que se titula Vida y muerte de Nolasco Martínez. Vida y muerte de Pedro Nolasco Padilla, Pedro Nolasco Padilla. Y si ustedes, miren, 1940, si se van a los funerales de la mamá grande, que es de 1962, van a encontrar la cantidad de similitudes. Y este es un cuento donde ya el acordeonero, que era un emblema de los pueblos de la costa, se convierte en un protagonista. Además, es un acordeonero que hace un pacto con el diablo. Y ese pacto con el diablo le va a permitir conquistar a las mujeres más bellas, tener más ganados que todo el mundo, tener plata hasta para regalar. Pero llega un momento en que el diablo le dije, bueno, ya te llegó tu tiempo, así que devuélveme, entrégame tu alma. Y es en la muerte. Entonces, el cuento empieza con la muerte del acordeonero. Y este es un recurso que García Márquez va a utilizar mucho. Léanse ustedes La hojarasca, lean El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera. La mayoría de las obras de García Márquez arrancan con un muerto y un funeral. Y ya este texto del 40 arranca de esa manera, ¿no? Todos estaban allí en el velorio del que hasta el momento de su muerte había sido el hombre fuerte del municipio. Había gente de los más apartados rincones de la comarca
que abarcaba la fama y la actividad de aquel hombre que había sido jefe, caudillo, amo, semidemonio y qué sé yo, que controlaba como en un escenario de títeres todos los acontecimientos de la tierra que lo vio nacer. Fíjense, este es hombre, la mamá grande va a ser una mujer, pero con el mismo poder o más, ¿no? Habían venido, entonces aquí empieza como una serie de enumeraciones que se convierten en una letanía que García Márquez va a emplear mucho en los funerales y en Cien años de soledad. Habían venido también de las haciendas los capataces y hombres de confianza, como a recibir las órdenes póstumas del amo. De los corregimientos y caseríos vecinos venían los compadres, los ahijados y los amigos para no quedarse por fuera del homenaje que se hace a los grandes hombres a la hora de su muerte. Todo aquel gentío circulando por las alcobas, por los corredores y dependencias de la vieja casona le daba a la escena un aspecto de fiesta pagana. Por allí estaban las mesas de juego de barajas. Se va a encontrar la enumeración de todo lo que hay en Macondo con la muerte de la mamá grande, ¿no? Allí estaban, por acá, las del juego de truco, más allá la distribución del café y los tabacos. Allí estaban los oráculos, los balsameros del difícil, los capataces de la caimanera, los corraleros y vaqueros del playón del calzón blanco, los que acompañaron a nuestro héroe en sus primeras correrías por entre la selva, etcétera, etcétera. Bueno, este es entonces un antecedente importantísimo, no solamente como modelo de ficción, sino como estudioso. El primero que establece la conexión entre la música vallenata y los juglares es Antonio Burgués Carmona. Y después Gosaín y Daniel Samper, cuando se presentan en la academia como si ellos hubieran inventado algo, ¿no? Ya eso tenía 30 años de haberlo dicho. Y García Márquez también lo había planteado, ¿no? Pero otro artículo que sería muy importante conocer para ustedes es el artículo de Enrique Pérez Arbeláez de 1952 que se titula La cuna del porro. Y es un estudio, fíjense que él está hablando del porro, ni siquiera del vallenato, pero está hablando de Emiliano Zuleta, de Lorenzo Morales, de toda esta serie de compositores. Y es un estudio que hace una descripción como antropológica, etnográfica, geográfica, y él era biólogo, ¿no? De lo que era la región de la antigua provincia de Padilla, algo así. Y entonces, en ese libro, en ese ensayo va a plantear, hombre, esta riqueza que ya se está perdiendo porque empezaron los buses, las carreteras, etcétera. Y todo eso que era un mundo como fantástico, que parecía la Arcadia, con la entrada de la modernidad empezaron a desaparecer esas costumbres. Dice, si no hay un escritor o un científico que recupere esto, se va a perder. Los teóricos, los estudiosos de la literatura hablan de la teoría de la recepción y dicen que cuando un escritor se sienta a escribir una obra responde a lo que se llama un horizonte de expectativas, ¿no? Es decir, ahí la gente está deseando que aparezca un determinado libro y ese libro que la gente estaba deseando que apareciera, o por lo menos Arbeláez, vino a ser Cien años de soledad. Un libro que yo creo que eternizó para siempre esa costa caribe que estaba desapareciendo con la llegada de la modernidad. Bueno, es paradójico que el primero que se atreve a hablar un poco de la necesidad de estudiar el vallenato en relación con García Márquez era un uruguayo, Ángel Rama, en un artículo de 1975. Pero fíjense lo sorprendente, ese es un libro que se llama, se lo recomiendo, Primeros cuentos de 10 maestros latinoamericanos del cuento. Acá selecciona 10 cuentos y les hace una introducción. Y a García Márquez le hace también su introducción y en esa introducción del 75 dice, cuando García Márquez vaya a recibir, este joven vaya a recibir el premio Nobel. Es decir, 7 años antes ya Rama estaba seguro de que el premio Nobel tenía que dárselo como fuera a García Márquez. Y es allí y entonces donde plantea, seguramente eran amigos, ¿no? Fue el primer gran crítico que estudió a García Márquez y lo publicó en el Uruguay. Y seguro que conversaron mucho y García Márquez debió hablarle del vallenato, porque si no, ¿de dónde va a sacar Ángel Rama la existencia de esta música? En el Uruguay, jamás, ¿no? Bueno, entonces, él plantea la necesidad de estudiar esto y con el apoyo de Jacques Villard, de esa investigación,
encontramos los artículos de García Márquez en los que empieza a reflexionar sobre esta música que a la gente le parecía que no tenía importancia, ¿no? Es una música de gente arrastrada, ¿verdad? Más o menos, por ser más decente. De corroncho, plebe, etcétera. Entonces, García Márquez, cuando lo necesita ganarse la vida en Cartagena, se vino de Bogotá, cerraron la universidad, entra de periodista por Manuel Zapata Olivella. El segundo artículo que escribe es justamente un artículo sobre el acordeón. Entonces, yo diría que la música esa de acordeón en la que ya él estaba pensando, dicen que Clemente Manuel Zavala en Cartagena le gustaba mucho, él era de San Jacinto, le gustaba mucho la música folclórica, le abrió los ojos sobre la importancia de la realidad del Caribe para la literatura. Porque miren lo que él estaba escribiendo, les doy los títulos de los cuentos iniciales. La tercera resignación. Y ese es un muerto que se muere 3 veces y está toda la vida la pasa metido en un cajón, nunca se mueve, ¿no? El otro, Eva está dentro de su gato, una especie de metempsicosis allí, de transmigración. El personaje que está metido en un gato y le dan ganas de comerse una naranja, pero los gatos no comen naranja, ¿no? El otro, Tubalcaín forja una estrella. Esto es un cuento que es incomprensible realmente, ¿no? Entonces, miren, estaba en otra cosa, quería hacer una literatura a la manera de Kafka, a la manera de Joyce, una literatura rebuscada, exquisita, y llega a Cartagena, luego a Barranquilla, conoce a un grupo de escritores que tenían en mente un proyecto de una literatura universal, pero con base en lo regional, y cambia radicalmente, ¿no? A veces la gente se pone a cuestionar cuál grupo de Barranquilla, pero evidentemente el conversar con un grupo de amistades sobre las obras que están leyendo, sobre el proyecto que tiene cada uno, y además hay un ejemplo, hay 2 ejemplos que se adelantan un poquito en cuanto a la calidad, que son José Félix Fuenmayor y Álvaro Cepeda Zamudio, ¿no? Bueno, entonces en ese segundo artículo, primero que escribe sobre el acordeón, llega García Márquez a plantear lo que le llama la atención. Confiesa no saber nada sobre el origen, la trayectoria bohemia y vocación de vagabundo del acordeón, de seres arrastrados, ¿no? Del que resalta su lección de humanidad. Ese era el criterio de García Márquez para la poesía, que fuera humana, y su carácter proletario, similar al de la gaita caribe, el cual explica el fracaso de los argentinos que quisieron aristocratizar el acordeón porque el frac no le quedaba a su dignidad de vagabundo convencido. García Márquez postula que el acordeón legítimo es el del Valle del Magdalena, incorporado a los elementos del folclore nacional al lado de las gaitas, de los millos y de las tamboras, donde se desplaza en manos de juglares que van de ribera en ribera llevando su caliente mensaje de poesía. Entonces, miren, está planteando ya que el vallenato es poesía, ¿no? Esto es un punto de partida importante y va cambiando su perspectiva sobre la literatura. Bueno, en esto en que estaba metido García Márquez, estaban metidos una cantidad de escritores latinoamericanos. Mencionamos ya el caso de Nicolás Guillén y de Cabrera Infante, que fueron escritores que se interesaron en lo que para los exquisitos intelectuales bogotanos era la vulgaridad, ¿no? Les gustaba Daniel Santos, Pérez Prado, La Lupe, Corintellado, Agustín Lara, Celia Cruz, Felipe Cañel de las radionovelas. Y esto forma parte de un proceso que podemos llamar de democratización de la cultura y de la literatura, ¿no? Empezar a respetar también la producción popular. Entonces, García Márquez propone luego en otro artículo, quien haya tratado el 36 de cerca de los juglares del Magdalena podrá salirme fiador en la afirmación de que no hay una sola letra de los vallenatos que no corresponda a un episodio cierto de la vida real, a otra experiencia del autor. Aquí tenemos lo que más le llama la atención a García Márquez en el vallenato, sería su arraigo en la realidad, que es una canción, bueno, en esa época ya no, que surgía de la experiencia de la tierra y de las relaciones humanas dentro de un ámbito social muy específico, ¿no? Bueno, entonces
ustedes van a tener este artículo que hasta ahora, no, yo no se los voy a leer completo, tiene casi 50 páginas, lo leerán dentro de un año cuando salga, pero hay un artículo interesante que se llama Por el camino de la cocina, que va a marcar, digamos, la conciencia que ya tiene García Márquez de la importancia de esto. Hernando Telles era el gran crítico colombiano, ¿no? Y Hernando Telles, en una ocasión como que se equivocó, él siempre se iba directo al patio, de la sala al patio, pero como que pasó por la cocina. Y cuando se metió en la cocina encontró que había un cancionero que era de la muchacha del servicio. Y se leyó el cancionero y sacó un artículo diciendo que eso era una porquería, que eso no servía, que eso era una limitación. Dice el cancionero latinoamericano, nada más trata 5 temas: la infidelidad, la ausencia, la perfidia, el olvido y la venganza. Y García Márquez le dice, no, leyó mal, leyó de mala fe. Aquí el cancionero está hablando del tema universal de la literatura, el amor, ¿no? Con sus variantes. Y entonces le dice que a Hernando Telles le falta tener conciencia de la importancia para la literatura de la vulgaridad. Vulgaridad pensando en vulgo, en la cultura popular. Y entonces esto marca la gran diferencia entre los escritores del Caribe y los escritores de la capital. Todos estirados, para ellos la cultura era la universidad, el salón de música clásica, la Atena sudamericana, ¿verdad? Bien. Vestirse con frac, usar corbata y un poquito de caspa en el hombro también. Bueno, y entonces hay un grupo de escritores que se reúnen en Barranquilla, que usan sandalias, que usan blue jeans, bueno, seguramente fuman de todo, hacen desórdenes, se meten una borrachera, y empiezan a leer otros autores que no son, porque los escritores del interior leían era a los franceses y a los españoles, y estos empiezan a leer a los norteamericanos, que cultivaban una manera de relacionarse con la literatura muy distinta, muy deportiva. Cultivaban lo que se llamaba el vitalismo. Y el gran maestro, el modelo de esto era Hemingway. Hemingway, que boxeaba, era torero, era mujeriego, era pescador, ¿no? Y era bebedor, tanto que si ustedes van a Cuba les van a enseñar el trago que tomaba. Era cuál, el daiquiri, ¿no? No me acuerdo, uno que venden ahí. Bueno, entonces, y Faulkner, William Faulkner, que se gana el premio Nobel, y el presidente de Estados Unidos lo invita a que vaya a almorzar a la Casa Blanca, y le dice, no, me da mucha pena, pero eso queda muy lejos para ir a almorzar, y no va. Ese era el tipo de actitudes que manejaban estos escritores, ¿no? Y que siguieron Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Fuenmayor y el propio García Márquez, ¿no? Bueno, entonces ustedes seguirán leyéndose esos antecedentes y vamos a meternos ya concretamente en el tema que nos interesa, son las posibles conexiones de Cien años de soledad y el resto de su obra con la música de acordeón, ¿no? Eh, García Márquez va metiendo su relación con la música de acordeón en algunas de sus novelas. Raro, en La hojarasca, que es la primera, cuando había hecho todas estas reflexiones sobre el vallenato, no aparece. En la primera, donde verdaderamente aparece, la 43, es el coronel no tiene quien le escriba. La esposa del coronel ha perdido ya la paciencia, tiene hambre, ¿no? Y entonces lo único que le queda en su casa es un reloj de esos de madera pegado ahí a la pared. Y desesperada le dice al coronel que va a ir, venda ya ese reloj. ¿Y a quién se lo va a vender? A alguien que se llama Álvaro. O sea, que es su amigo Álvaro Cepeda Zamudio. Dice, me hace el favor y ahora mismo vas a vender eso. Le dice, se le puede hablar por la mañana, admitió el coronel. Nada de hablar por la mañana, precisó ella. Le llevas ahora mismo el reloj, se lo pones en la mesa y le dices, Álvaro, aquí le traigo este reloj para que me lo compre. Él entenderá enseguida. El coronel se sintió desgraciado. Es como andar cargando el Santo Sepulcro, protestó. Si me ven por la calle con semejante escaparate, me sacan en una canción de Rafael Escalón.
Ese era el gran temor del coronel, no que tuviera hambre ni que no tuviera plata, sino que se burlaran de él en una canción. Entonces ahí está un rasgo típico de este vallenato que cuando utiliza el humor puede ser devastador, ¿no? Bueno, hay una paradoja. Tenía el coronel el tremendo miedo de aparecer en una canción y García Márquez sí va a aparecer después en varias canciones. Bueno, en Cien años de soledad es importantísimo. Hay un personaje que se llama Francisco el Hombre y uno diría que hay dos códigos en Cien años de soledad. Por un lado, el texto escrito de Melquíades, donde anticipa lo que va a ocurrir, y por el otro, las canciones la número 44 que cantaba Francisco el Hombre en la cantina del pueblo, donde todo el mundo iba para enterarse de las noticias. Es decir, hay una integración de la oralidad de Francisco el Hombre y la escritura de Melquíades, ¿no? Esto es de los elementos de complejidad de la novela de García Márquez. Eh, Habría que conectar un poco más estos elementos, pero bueno, no vamos a tener ahora el tiempo, de todos modos es fundamental. Y sin 100 años de soledad, en el 67 de pronto no existiría el Festival Vallenato, ¿no? Es decir, y luego el prestigio que alcanza el vallenato. Por un lado, evidentemente influye el poderío de los marimberos, pero la propaganda que le hace García Márquez con sus declaraciones y con la novela le dio una legitimación a esta música que era música, como decía García Márquez, de gente descalza, ¿no? Y hay un artículo de García Márquez sobre Escalona. A Escalona nunca lo dejaron estudiar música porque eso no era para una persona que había sido hijo de un militar, ¿no? Bueno, empieza García Márquez después de 100 años de soledad, ya se olvida un poco de el vallenato, pero 45 y 46, en El amor en los tiempos del cólera vuelve a aparecer y nada menos que dándole el honor de ocupar la entrada de la novela con el epígrafe de Leandro Díaz. Entonces, pasemos a la otra y a ver si... Bien. Bueno, entonces, miren ustedes, señores, vengo a contarles el nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Entonces García Márquez le hace el homenaje. Y dio la casualidad que recientemente estuve por México y encontré esta antología del corrido y miren cómo empieza. Señores, vengo a contarles. Pero lo que va a contar es otra cosa. Esas son fórmulas de la poesía popular que se repiten de un lugar a otro, pero Leandro Díaz, que no leía, pero oía mucha música por radio. Entonces, todo y tenía una memoria prodigiosa, encadena esta serie de elementos. Entonces, ¿qué parecidos habría entre el vallenato que le hayan servido a García Márquez para la escritura de su obra? Podemos mirar, digo, los motivos y los temas. Leo una página, hay una gran afinidad en cuanto al ámbito en el que se sitúan las historias. Es decir, el territorio de Cien años de soledad es el territorio del Magdalena Grande, ¿no? La geografía, el paisaje situado entre la sierra, el mar y el río, con sus veranos implacables y los inviernos infernales. La invención de Macondo parece responder al clamor del sacerdote Enrique Pérez Arbeláez en su ensayo La cuna del porro, en el cual realiza un inventario nostálgico de las manifestaciones culturales de la región, descrita en términos arcádicos como el reino de lo espontáneo, lo genuino, la sencillez, la castidad, la franqueza y la fidelidad. Arbeláez, al lamentar que este ámbito pleno de valores no haya sido registrado ni por la ciencia, ni por las artes plásticas, ni por la literatura, expone el horizonte de expectativas de los lectores de la región. Los términos con los que Arbeláez pinta al Magdalena
coinciden con los rasgos de ese mundo aislado, arraigado en lo regional, que gracias al poco contacto con el exterior había fortalecido sus tradiciones y sus fórmulas típicas de vida y belleza. Un orbe rico, interesante y colorido, pero desconocido, que con el paso de las explotaciones agrícolas tecnificadas, el cine y la radio, iba perdiendo su exquisita y genuina poesía. En ese universo, el acordeonista errante componía y cantaba de finca en finca, de pueblo en pueblo, composiciones que tenían una relación concreta con la realidad del entorno. Si uno se pone a escuchar canciones vallenatas de diversas épocas, termina inventándose su propia novela, porque hay personajes, hay acciones, hay paisajes, hay historias que terminan contándonos lo que ha sido este mundo, ¿no? El mundo del Magdalena Grande. Muchos de esos motivos que aparecen en las canciones los vamos a encontrar en Cien años de soledad. Por ejemplo, la geografía. Si ustedes escuchan El hambre del Liceo, no hay aquí ningún cantante que se sepa El hambre del Liceo. Salgo de Santa Marta, cojo el tren en la estación, paso por la zona, la tierra de los platanales y al llegar a Fundación sigo en carro para el valle. Ese es el paisaje, el marco de Macondo. Si uno se pone a mirar, lo único es que en Macondo no aparece mencionada Fundación, pero una cantidad de los nombres que designan la región aparecen dispersos porque es que García Márquez no estaba haciendo periodismo. Estaba haciendo ficción. Él da pistas como para que la gente le crea, pero no estaba siendo absolutamente realista. Aparece Guacamayal, Manaure, Riohacha, Urumita, Valledupar, Villanueva, los indios motilones, la zona bananera, la sierra, la capital y los pueblos de la provincia, dice él. El vasto universo de la Ciénaga Grande, el Caribe, Francisco el Hombre y Rafael Escalón. Con esto son como brochazos para que la gente más o menos se imagine, pero él no se va a poner a hacer el inventario como cualquier escritor realista. O por ejemplo, hay una canción que dicen que es de Escalona, otros dicen que no, que se llama La Peste, y miren cómo empieza, dice, de Villanueva, Urumita y el Valle, desde La Paz, Molino y San Diego, en el Tupe se consigue buen enfermo y la peste ha llegado hasta Manaure. Una de las obsesiones de García Márquez es el tema de la peste. Acuérdense del amor en los tiempos del cólera, la peste del insomnio, la peste del olvido. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con sus niñitos. Bueno, un tema central, un motivo central en Cien años de soledad es el motivo del incesto. Alguna vez le dijeron, ajá, y García Márquez, ¿qué es Cien años de soledad? Hombre, es la historia de una familia que tenía miedo de que se fueran a casar entre sí los familiares para que no fueran a parir un hijo con cola de puerco y se descuidaron y nació. Dice que, y eso es el hilo conductor de Cien años de soledad, ¿no? Pues hay una canción que de Calixto Ochoa, ahora empezamos a ver cómo este compositor sería importante en cuanto a su visión del mundo, que se llama El Fenómeno, la número 49. Bueno, vamos a... Ustedes oyen la canción, 3 minutos, descansamos y después la comentamos, ¿no? No, no la aparece. Ah, bueno. Bueno, entonces tienen la letra, ¿verdad? Dice, en un pueblecito llamado La Guayola, como decir, Macondo, salió una señora encinta de un hermano. Les echo el cuento y se imaginan que esto es broma porque causó horror lo que esa niña ha alumbrado, ¿no? Entonces, está contando una historia del pueblo, una historia común y corriente, una historia que acostumbra a la gente a esconder, ¿no? Eh, el canto describe el ser, y ahora entonces miren los trucos que utiliza Calixto Ochoa, que son propios de un escritor, ¿no? Para que le creamos en ese ser extraño, utiliza detalles visuales y táctiles que hacen creíble a esta extraña criatura. Dice, nació aquella criatura sin físico de gente y con un parecido a muchos animales, con un lucero blanco en el medio de la frente, con el cuerpo peludo, lo mismo que un salvaje. Entonces tenemos ya una imagen concreta que nos lleva a creer, ¿no?
también nació, no con cola de puerco como el de 100 años de soledad, nació con rabo igual a un mico y otros defectos raros en su cuerpo. ¿Cómo sería de tan mal parecido que hasta la madre se privó del miedo? Entonces fíjense que está contando una historia tétrica de horror, pero miren, ustedes están leyendo y se están riendo porque ¿qué está haciendo Calixto Ochoa? Utilizando un recurso que es el humor de situación. Cuando uno ve que un personaje cae privado y de dolor, evidentemente eso da risa, ¿no? Eh, y entonces después le va bajando digamos, el tono al texto y empieza como a bromear. Según me contaron, esto quedó tapado. Quedó tapado, pero ya él lo ha destapado, ¿no? Porque la criatura se murió a las 4 horas. Creo que Aureliano el último muere como a las 3 horas, ¿no? A mí este cuento me lo refirió un muchacho que la madre de él, ella fue la comadrona, como para que me crean. Yo eso no lo invento, yo tengo testigos, ¿no? La madre como madre le contó todo a él. Bueno, todos han visto la confianza de la mamá con el hijo para revelar secretos. Y él como mi amigo me contó todo a mí. Y yo con un paseo le cuento al público también. Así que poco a poco todo se va a descubrir, ¿no? Pero al final, el final de la canción no lo hubiera escrito jamás García Márquez, porque es un final como moralista, como un final como religioso, ¿no? Qué cosa tan horrible en este mundo, qué degeneración de esa familia. No, el buen narrador estas cosas no las dice, eso tiene que inferirlo el lector. La culpa la tuvo ese hombre tan bruto, no tiene por qué ofender a sus personajes, al proceder tan mal con su hermanita. Ese hermano violó a su hermanita y como no hay forma de matrimonio, hay que buscar a un cura exorcista para que le expulse el demonio, ¿no? Entonces terminó con una moraleja allí, con una lección religiosa. La literatura no incurre en eso. Eso es moralismo, didáctica, clase de religión, pero no buena literatura. Bien, tenemos entonces, ¿apareció? No, bueno, el 51, a ver si tenemos suerte. Yo ahorita me reía cuando decías lo de, porque yo escucho que la gente todavía cree en esas cosas, ¿no? Ajá. Por eso fue que me reía a mí. Ok. Todavía creen en... Por eso te dije lo de la memoria, que la En conectara. la tienda, Ajá. ¿Puedes ponerlo ahí? Voy a ver. Ponlo ahí. Bueno, entonces, Ponlo ahí. bien. Ahora. Ahora este. Un momentico, aquí la tecnología a veces nos... Ahí está la novela. Yo lo ubicas para el final. Ok. No, sí, es lo que voy a poner. Pero ahora no me lo lee. Bueno, pero esta es una otra canción de Calixto Ochoa que se llama El Turco Rolo y es una historia de turcos y la canción, incluso yo creo que eso inspiró a David Sánchez Juliado después a escribir eso que no, se llama Abraham el humor, ¿no? Una vez murió una turca, la esposa del turco Rolo. De la cosa de ese turco hubo mucho que decir, porque cuando la difunta suspiró y miró los ojos, el turco soltó requiebro y en el llanto dijo así: "Oh, ay, Paula, te acabaste, Paula.
Ay, Paula, lo único que le voy a pedir al alma tuya es que de ahora en adelante la clientela no venga con que firme la camisa, con que firme la pantalona, con que firme la zapata, que todo lo que venga sea con la plata por delante. Ay, Paula. Pero no te rojo, pero no te rojo. Bueno, van viendo cómo hace la parodia de la forma como pronuncia pero después, al final de la canción, él sí pronuncia, el narrador sí pronuncia perfectamente y dice Paula. Entonces, y termina amenazando al turco, diciéndole, cuidado turquito, te sale Paula por no sentirla como es debido que es tu deber, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Lo mismo que estaba haciendo García Márquez en Cien años de soledad. Por ejemplo, Úrsula en un momento dado tiene un monólogo y dice, pensaba que antes, cuando Dios no hacía con los meses y los años las mismas trampas que hacían los turcos al medir una yarda de percal, las cosas eran diferentes, ¿no? Entonces, esta imagen de burla del libanés rico, pero a veces sin mayor sensibilidad. Lo más importante es el dinero, por encima de familia, etcétera. Bueno, otro motivo propio de la música, sobre todo de los corraleros, es el del atropello de la modernidad. Eso está en Cien años de soledad. ¿Cómo afecta a los campesinos esta experiencia, por ejemplo, de la luz eléctrica? Ustedes todos recordarán, ¿será que el calabacito alumbrador? El 53, a ver si sale. Esto es evidentemente un cuento que hace Calixto Ochoa, ¿no? Es un personaje, ok, es un personaje que vive en la montaña, nunca ha salido de ahí y una noche, un día se le ocurre irse al pueblo, ¿no? Y llega de noche. Y cuando llega las luces están prendidas, ¿no? Y esto lo impacta de tal manera que empieza a interactuar con el personaje que está allí cerca, el calabacito en el que nos dramatiza la historia del montañero Menejo cuando decidió subirse en su burro prieto y visitar la ciudad de San Pues. Al llegar ya de noche se encontró con los focos prendidos y lleno de admiración se acercó a un transeúnte y le preguntó, ¿dónde venden esos calabacitos alumbradores? El tipo le dijo, ahí enfrente. Bueno, él fue a la tienda y le dijo a la dueña de la tienda, despácheme un calabacito que sea alumbrado. Calabacito alumbrador, dijo la dueña de la tienda. ¿Y esos cuáles son? Hombre, esos que están alumbrando la calle. Ah, bueno, se lo despachó y arranca con Pai Menejo para la montaña. Cuando llegó donde la mujer le dijo, mujer, te digo que ese Sampoe ahora sí está en adelanto. Hay unos calabacitos alumbradores y aquí te traigo uno para que le saquen la semilla y lo siembres. Dice la mujer, uso, pero es que son chiquitos. Dice, chiquitos. Dijo compadre, me dijo, no, mujer, lo que pasa es que están atropellados el verano, ¿sabes? ¿Oíste? Ojalá vieras el bejuco para que veas cómo está seco. No tiene ni una hoja. Entonces, esta perspectiva del personaje, digamos, sin la formación intelectual, para entender los cambios que están ocurriendo. ¿Y qué hace? Utiliza el método de la analogía. La forma le parece que es un calabacito, pero que es un calabacito que alumbra. Bueno, en Cien años de soledad aparece esta experiencia y hay un fragmento que han citado mucho y dice, deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Lo mismo que le pasó a Menejo. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó a Aureliano Triste en el segundo viaje del tren y a cuyo obsesionante tum tum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de Bocas de León, porque un personaje muerto y sepultado en una película y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente.
El público que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. Bueno, entonces ahí está también la experiencia de Macondo frente a la modernidad. El tuntún de Macondo aparece en una canción también de Calisto que se llama La muerte de Menejo, pero no dice tuntún, sino un pujío. Y dice la canción, ahora sí conozco yo lo que hace tiempo buscaba, la mata de los calabazos. Seguía con su obsesión, dijo Menejo el Montuno. Yo vengo de Cincelejo y ahí es donde está la mata. Pero eso tiene un pujío que quiere estragarse a uno. Pero en la saga sabanera de Calixto Ochoa, la modernidad trae consigo un final trágico cuando Menejo va a la capital y conoce la planta de la luz. Compa, allego yo a ese cincelejo y de pronto paré la oreja. Cuando oigo, me fui al golpe del pretinazo y allegué donde está un pozo. Ahí le pregunté a un tipo, oiga, ese animal que puja allí, ¿qué es? Me dijo, esa es la trampa de la luz. La trampa de la luz. Yo caí en la cuenta y dije, esa es la mata de los calabazos. Me metí para allá y veo ese animal en la palitroquera. Con esa palitroquera, Menejo, consecuente con esa idea de la planta vegetal, se va con su machete, corta un garabato y le manda el viaje a los cables. Enseguida lo cogió la corriente, parua, y lo mató. Lo único que tuvo tiempo de decir fue, ay, lo que siento es el burro prieto. ¿No? Miren este cuento que es de Calixto Ochoa, y es la misma historia que está contando Cien años de soledad. Tendríamos, por ejemplo, también algo que sorprende a muchos lectores, es la aparición de los muertos, ¿no? Y los muertos que le salen a la gente. Hay una canción de Calixto Ochoa que se llama El muerto borracho, el muerto borracho. Y dice, en la esquina de la calle Serra sale un muerto pero borracho. Pero ahí está el sentido del humor de Calixto. ¿Qué pide este muerto? Dice, él les pide un beso a las hembras y a los hombres les pide un trago. Y después le sale al compositor y le pide que le dé un trago de ron viejo, ron blanco, ¿no? Bueno, entonces hay muchos tópicos, hay muchos motivos de la música de acordeón que están en Cien años de soledad. La peste, el circo, el carnaval, la cocina popular, la medicina natural, la magia, los personajes típicos o pintorescos, los militares de la guerra civil, los médicos, los piratas, los curas, los gitanos, el contrabando, el cachaco, la matrona, el toque de queda, etcétera. ¿Qué otra conexión podemos establecer además de los motivos? Una conexión de estructura. Cuando alguien tiene que contar un cuento, ¿qué utiliza? Una narración. Entonces, muchos vallenatos cuentan historias, no todos, y esto es una cosa que no le podemos tomar al pie de la letra a García Márquez, que decía que el vallenato era narrativo. No, vallenato básicamente es lírico, pero hay unos cuantos vallenatos que cuentan unas historias de verdad. Y entonces sería interesante que miráramos, ¿verdad? Aquí están dando la solución de YouTube, una canción de Buitrago que se llama El toque de queda. Y si vamos entonces a ir saltando, es el 50 para que aparezca la letra, ¿no? Guillermo Buitrago, el toque de queda. Sí, que yo no quiero bastante. Más ahí, me pidieron algunos. Y yo bajando la tele, porque ahorita son ya, aquí terminando ya.
Bien, bueno, entonces tienen ahí la canción. Entonces, miren, cuando un periodista va a contar una noticia, tiene que responder una serie de preguntas. ¿Qué, cuándo, cómo, quién, por qué? ¿No? Y todas esas preguntas están respondidas en ese texto. Es verdaderamente una crónica de lo que es el toque de queda. Y el toque de queda es una constante. El primer artículo periodístico que escribe García Márquez es sobre el toque de queda. Tanto marcó a esta gente esa experiencia que mandaba a la gente a dormir a las 6 de la tarde, ya no tenían chance ni de oír cuentos ni de nada de esto, sino permanecer encerrados, que esto se reitera en La mala hora, en El coronel no tiene quien escriba. Bueno, entonces, todavía, ¿no? Vivimos esta experiencia, ¿no? Y miren la táctica que utiliza el narrador para que le crean la historia. Entonces, él dice que es el toquecito de queda, toquecito, el que salía lo mataba, ¿no? Pero le va como minando la importancia con un diminutivo. Datos circunstanciales, todo el mundo corriendo, ¿no? La gente está descalza y si alguien corre, ¿qué le va a pasar? Que suda, están sudando. Entonces, es una historia que se puede creer perfectamente, ¿no? Una vieja chancletera, ¿cómo iba a llegar cuando no puede con eso, si no tiene esos zapatos? Rápido, dice, lleva con la lengua afuera y morada del susto. Es decir, es un relato bien armado. Y para remate, un cojo, cuando lo necesitaba, se le partió la muleta. Entonces, como en esa situación trágica, le mete una escena de humor. Las novias están calientes, están bravas, están furiosas con ese gran toquecito. ¿Por qué? No los pueden visitar los novios. Tan mal la cosa. Y los lalos, son los ladrones, mondan los dientes, pues no encuentran trabajito, ¿no? Y ya hasta las cocineras tienen el tiempo contado. Se les ahuma el arroz con el toque de queda. Entonces, miren, toda una crónica cargada de humor, pero al mismo tiempo está hablando de una situación política tensa y peligrosa. Es decir, toda una estrategia para hacer creíble una historia que puede ser delicada. Bueno, entonces le ponemos la velocidad a esto. Otro de los elementos comunes entre los dos discursos, la exageración, la hipérbole. Y esto aparece, por ejemplo, una canción que ustedes han oído, El perro de Paballón, un perro que regalan para que pelee con un tigre, ¿no? Pero me sorprende una canción de Luis Enrique Martínez que se llama La creciente del banco, ¿no? Del banco me voy mi vida oyéndola a la creciente. Yo me fijo que la gente cargan el hogar en sí. Ya está dibujado en una sola, en 4 líneas, el drama de la creciente. Y miren cómo termina. Luego Lucho Vanegas lamenta, y ha sufrido el pobrecito, el día que fue a abrir su agencia, su oficina, vio a un bagre poniendo discos, ¿no? El pescado estaba ahí con el equipo de sonido. Es la exageración al máximo que es lo que va a identificar un poco el mundo de 100 años de soledad. Pero creo que lo más importante de la música de acordeón en relación con García Márquez es lo que llamaríamos la visión del mundo. Es decir, este sistema de valores sobre lo que es la vida, sobre lo que es el universo, lo que son las relaciones sociales y muchos de los elementos que van a identificar la visión del mundo del costeño están allí, ¿no? Y sobre todo encarnados en un personaje que se llama Aureliano II, ¿no? Aureliano II que encarna el modelo de lo que era el parrandero, mujeriego, bebedor de trago, comelón, que coincide con muchas canciones de la música
Por ejemplo, Luis Enrique Martínez tiene una que le robó este dominicano, Soy un hombre divertido. Yo no sufro de tristeza, mucho menos de dolor, y como toco acordeón, siempre me gusta la fiesta, me gustan las diversiones, me dominan las mujeres, yo alegro sus corazones y quiero a la que me quiere, ¿no? Pero hay una canción que maneja también esta manera de pensar, que es de Adriano Salas, que terminó siendo ciego, El rico pobre. Y dice, como yo sé que esta vida se acaba y no viene otra, como veo que va el mundo avanzando, la quiero gozar. Y si me dicen que soy un borracho, eso a mí qué me importa. Con mis amigos cantando y bebiendo, lo mismo me da. Pero lo más interesante, porque une la música con la creación, es, sé que la vida es un fandango y sé que tengo que morir. Yo me la paso cantando, no ven que llorando nací, ¿no? Bueno, esto es lo que los filósofos llaman el hedonismo, la identificación del bien con el placer, como una manera de defenderse ante situaciones realmente desagradables. Y el hedonismo se manifiesta también en la comida, una de las más, satisfaciendo, digamos, todos los deseos. Hay una canción que no sé si aparezca allí, que se llama El suicidio de Esteban. Era una canción de Esteban Montaño, sí, pero eso lo grabó después Diomedes y le cambió la letra, pero es un personaje que se mata comiendo, quiere matarse comiendo, y que recuerda un episodio de Cien años de soledad que dice así: estaban peleando Aureliano II con una comedora de que viene del interior que se llama la elefanta. Ya se pueden... Ese. 54. Ah, ya termino. 54 la letra. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la mejor canción para esta hora en que ya el hambre empieza como a sonar en las tripas, pero por allá afuera les tienen un regalito. Entonces, tenemos el vallenato, cómo influye en García Márquez. El vallenato, cómo aparece en el periodismo y en la ficción, y ahora se voltean las cargas. Ahora aparece García Márquez en el vallenato. Lo que él le tenía miedo de aparecer en una canción, El Coronel, a él le tocó con la canción que le hace con mucho afecto Rafael Escalona, que es el Vallenato Nobel, pero ya ustedes la han oído, ¿verdad? Gabo me mandó de Estocolmo, la 63, un poco de cosas muy lindas, una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro, pero la soberbia de Escalona es cosa seria. Bueno, pero pueden observar ahí, ese Escalón era cosa seria con su ego, ¿no? Y entonces él es superior a García Márquez porque él sí tiene quien le escriba, ¿no? Dina Luz era en ese momento la compañera, dice que le mandó un papelito de amor y dijo entonces para que se dé cuenta, Gabito, que yo sí tengo quien me escriba, ¿no? Bien, bueno, pero revela que verdaderamente ha conocido la obra de García Márquez, que son muy afines, que se quieren, etcétera. Bueno, esto era lo que yo quería como mostrarles. Hay mucho más por recorrer. Van a encontrar ustedes una lista de canciones y de temas, porque lo ideal sería, esto tendría que durar como 8 o 9 horas y habría que poner un poquito de traguito también para escuchar esos vallenatos, ¿no? Bien, pero creo que han podido ustedes apreciar
que sí, que no era una mamadera de gallo lo de García Márquez cuando decía que García Márquez era un vallenato de 350 páginas. No era 100 años de soledad. Pero sí, evidentemente no es un vallenato, es un conjunto de vallenatos, una saga de vallenatos, pero además es mucho más. Pero con eso, ¿qué ha conseguido García Márquez? Dice, gracias a García Márquez, que respetuoso de la dignidad de la cultura popular, reivindica la tradición oral, su creatividad incorpora una manera de ver el mundo marginada, la del corroncho, la del hombre humilde, excluida, y hoy la música de acordeón ha adquirido un reconocimiento nacional e internacional. Como una especie de guardián que no excluye la innovación, la obra de García Márquez tiende puentes entre la comarca oral y la ciudad letrada, entre el modelo de Cepeda Zamudio y el de Fuenmayor, entre Melquíades y Francisco el Hombre. Bueno, como diría Diomedes, lo dejamos ahí. Muchas gracias a Ariel. Sabíamos que no nos equivocamos al abrir este ciclo dedicado a Gabo pidiéndole al doctor en literatura hispanoamericana, Hispánica. hispánica, Ariel Castillo Mier. Sin duda alguna, pues nos ha hecho un paseo, no sé si vallenato, pero un paseo, un recorrido, ¿cierto? El recorrido por el territorio maravilloso. El hambre del liceo desde aquí para allá, pero el testamento es de allá para acá. El testamento él arranca de allá del valle y cuando llega a Fundación se mete en el diablo a que llaman tren, ¿cierto? Y ahí está también esa descripción. Pero es bien interesante esto que ha hecho Ariel de cómo juega García Márquez para que nosotros nos ubiquemos, ¿cierto? Cuando él dice Manaure, uno no sabe si llega a Manaure La Guajira o Manaure Cesar, ¿cierto? Y él en Manaure Cesar conoció a un personaje que lo llevó a las 100 años de soledad, es el famoso José Prudencio Padilla, que Escalona le hace una jugada allá precisamente en Manaure y le dice, este es el nieto de Pacheco, Medardo de Pacheco. Medardo Pacheco, este es el nieto de Medardo Pacheco, imagínense, y estaba el nieto de Nicolás Márquez, entonces García Márquez, que era bajito, pues y este man, cipote man, y además con un revólver 38 y un sombrero, le dio curilla, él mismo lo dice ahí, ¿cómo se llama? ¿No? Y el abuelo había matado al Que ha abuelo matado de Medardo. a Medardo. Entonces le dice, entonces el viejo le dice, tú y yo tenemos un problema. Tu abuelo mató a mi abuelo. Imagínense ustedes el primer problema. García Márquez demoró como 8 horas tomando más trago más rápido para emborracharse porque estaba tomando supuestamente con el enemigo. Y resulta que era una mamadera de gallo que Escalona se había puesto de acuerdo con ese señor que se llamaba José Prudencio Padilla. José Prudencio Aguilar. García Márquez para congraciarse, para agradecerle, él dijo, yo lo mejor que pude hacer fue colocarlo como el personaje, con el nombre, por eso se llama José Arcadio al frente Con Prudencio Aguilar. Otro elemento que quiero destacar es la revisión que nos ayuda a ver a Ariel. Hay un compositor que él lo señaló como 5 canciones. No sé si ustedes saben que el gran compositor de música popular en Colombia se llama Calixto Ochoa y nació en Valencia de Jesús. Aproximadamente 1.400 canciones de la cotidianidad del Caribe. Juanito en Nueva York, el montado en el ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. 1.300. Uno dice, bueno, el maestro Palomino, ¿cómo es? Barros Palomino tiene 1.820, creo que tenía Rafael Bassi, ¿no? Rafael Bassi ha hecho una lista como de 820 canciones. Escalona sí eran como 40. No, no llega a 100, tenía como 90, ¿no? A veces dicen que 120. Sí. Entonces, pero el caso de Calixto Ochoa, yo invito a que ustedes oigan la música de Calixto Ochoa. Yo la utilizo en temas de la cultura, sobre todo yo hablo de la inocencia y coincidimos de colocar el tema musical
del calabacito alumbrador, porque ahí no es la ignorancia, es la inocencia del campesino que sale del pueblo a llegar a la ciudad, digamos, a San Pueblo. Elementos que me parece clave. Otro elemento clave que los invito a leer, jóvenes, adultos, el libro Cuna del acordeón, Cuna del porro, insinuación folclórica al Magdalena. Es un libro de un biólogo botánico y sacerdote, Enrique Pérez Arbeláez. Desafortunadamente, Cuando habla ya es realidad. lo que pasa es que en ese Y momento vallenato, porro, merengue, todo. todo era lo mismo. Por eso, ahí en ese mismo momento que decía ahorita, está el otro escritor que quería destacar, Antonio Brujés Carmona, va a escribir eso y él va a ser el primer costeño que va a defender, ¿cierto?, la importancia de la música popular del Caribe. Y pelea con el ministro de Educación, tal vez, porque habían decidido que la música colombiana era el bambuco. Y no, entonces este sale a defender, ¿cierto? Y habla del porro, del merengue, todo era merengue realmente, pero también había de la cumbia, etcétera. Y Hablo de la región. Lo que quiero decir es que cuando él escribe La cuna del porro, se está refiriendo a lo más popular que había en ese momento. Creo que él mucho tuvo por... él vivió, él vivió en Chimichagua, Chiriguaná, El Paso, El Banco, Guamal y en los pueblos del río Santana. Esa subregión que fue la misma subregión de Antonio Brujés Carmona y de Géneco Ragnel Pava. Es las mismas regiones. Es una región importante que tiene escrito en la segunda mitad del siglo. Ahora, a finales de los años 40, la música costeña que se oía era el porro. El En porro. Bogotá, pues lo estaban orquestando. Entonces, de pronto la palabra porro le resonaba a la gente. Pero sí, no, hay cumbia, hay de todo. Yo hice la lista de las canciones y muchas son de José Barros y de otros compositores, ¿no? Sí, cuando uno lee a Antonio Brujés Carmona, que los invita, hay un libro que de pronto no tiene el mejor título, pero por lo menos nos invitó a leerlo, se llama Macondo Visionado, que es la compilación que hace ¿cómo se llama? Luis Elías Calderón. Luis Elías Calderón Moreno, un santanero, que hace un libro maravilloso. Ojo con esto también, este gatito, y es el primero que va a utilizar posiblemente el concepto de juglar, va a ser precisamente Antonio Brujés Carmona, en un artículo que se llama Los últimos juglares. Y fíjense que ese concepto de juglar está en cuestión, si se quiere. Hoy todo el mundo es juglar. A raíz de este muchacho que se quiere ir para los Estados Unidos rápido, Miguel Morales, ahora han dicho que se va el juglar. El último juglar se va con una señora, no sé cómo se llama. Entonces, posiblemente no hemos tenido. Tuvimos cantores populares. Pero y sería chévere conceptualizar sobre eso. Bueno, otra cosa que quiero anotar sobre la conferencia maravillosa de Ariel es ponernos a pensar, ¿verdad?, en la riqueza cultural del Caribe. Y que justamente en la cultura popular están los elementos de esta literatura, de la cuentística. El mismo José Francisco Socarrás, que lo conocemos como pedagogo y esto, pero también fue cuentista, ¿no? Ariel, con él hemos estado conversando sobre Ariel de eso. Pero lo importante es que en estas reflexiones que vamos a tener sobre García Márquez nos acompañen. Los invito a las siguientes actividades. Un segundito. Quería llamar la atención sobre un detalle, porque fue una pregunta que me hicieron hace un rato. Miren ustedes que García Márquez no es un escritor al que le sonó la flauta. Alguien ha preguntado qué se necesita para ser escritor. Entonces decía, 99% de talento, pero 100% de disciplina y de trabajo. Entonces fíjense como para hablar del vallenato, ¿cuántos años estuvo estudiándolo?
Claro. Y fue y conoció a los, y eso nada más con la cultura popular. Lo mismo hizo con los autores norteamericanos y los autores europeos. Entonces, ustedes que están empezando, entonces el camino es ese, es el sudor, es el trabajo, es la disciplina. Sin eso no van a llegar a ninguna parte. Ok, hay una pregunta. A ver, una pregunta, la pregunta, no una ponencia. Si no quería agregarle breve, por ejemplo, Candelario Beso estuvo en Santa Marta y yo estoy desarrollando con una novela corta de eso. Aquí fue donde escribió la familia Pigmalión. Estuvo preso aquí. Aquí estuvo preso, se robó una plata en Magangué también. Sí. El otro dato es que García Márquez estuvo allá en Sucre. Una señora me comentó que el mejor amigo que él tenía allá era rico y era alegre, bonachón, jocoso, así como lo que plantea Ariel, y el negro Palencia se llamaba. Él posteriormente murió. Y García Márquez, esperando al negro Palencia en Cartagena, después del Bogotazo, Gabo se adelantó, era muy joven, y no lo quisieron recibir en el hotel, hasta cuando no llegara el negro Palencia, que era el de La Plata. Entonces Gabo le tocó irse para un parque, para la Plaza Centenario, y era toque de queda. Entonces fíjate que ahí le quedó la expresión de toque de queda, como dice que lo utilizaba. Ok, gracias, Rafa. Bueno, mire, quiero agradecer la presencia, lo que están aquí, más de 100 personas, que caben 150, creo. Tuvimos una conexión virtual de más de 30 personas, Manuel. De 30. 30 personas, lo cual es importante. Fíjense ustedes cómo el COVID nos enseñó a que podíamos tener la opción de lo virtual. Esto lo tenemos desde el COVID, lo presencial y lo virtual. Bien, dos actividades literarias que vienen aquí en este espacio. El próximo 12 de marzo vamos a presentar mi texto, el Cristo Rey, un espacio para permanecer en el tiempo. Los invito. Tradicionalmente lo hemos presentado aquí, ya lo habíamos presentado en la universidad, hicimos alguna presentación también en la librería Pombo, pero vamos a presentarlo aquí, me ha pedido precisamente los organizadores de Cajamac. Vamos a tenerlo aquí el día 12, 6 de la tarde. Y la próxima conferencia sobre Gabriel García Márquez es el martes 31. Los muchachos de la universidad estarán de vacaciones porque es Semana Santa, pero nosotros trabajamos ese martes. Y tienen ustedes otro estudioso de la obra de García Márquez, este caso del Cesar, de Valledupar. Se llama Carlos Luis Liñán Pitre. Carlos es estudioso del doctorado en literatura Sevilla. en la Universidad de Sevilla, en Sevilla, España, y dirige su tesis José Manuel Camacho. Camacho, que es uno de los grandes españoles que ha trabajado la obra de Gabo, allá en la Universidad de Sevilla. Se llama La realidad increíble, García Márquez y la sabiduría popular. Seguimos en esa tónica. Eso va a ser entonces el día 31 de marzo. Los esperamos ese día. Muchas gracias por venir. Ahí tenemos un pequeño... Bien, bien. Es que la vaina